Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va ahí? Vamos a ver qué sale con esto. Acá lo que nos piden es hallar analíticamente, o sea, haciendo operaciones por medio de ecuaciones, no gráficamente, si bien el dibujo me va a servir para hacer una guía, me piden analíticamente. O sea que no me basta solo con hacer el dibujo. Tenemos que hallar las coordenadas del ortocentro. Ortocentro es... Orto viene de ortogonal, de perpendicular. Porque el ortocentro es el punto donde concurren las tres alturas del triángulo. Hay que acordarse acá 4 puntos notables que hay en el triángulo. Donde concurren las mediatrices, el circuncentro. Donde concurren las bisectrices, el incentro. Donde concurren las medianas, el baricentro. Y donde concurren las alturas, el ortocentro. Así que yo quiero saber cuál es el punto de este triángulo en donde concurren o se encuentran o coinciden las tres alturas del triángulo. ¿Qué es la altura? Una altura de un triángulo. Voy a usar el negro. Bueno, por ejemplo, altura con respecto del vértice B, perpendicular. Siempre la altura tiene que ser la perpendicular a un lado que pasa por el vértice opuesto. ¿Ves? Por ejemplo, acá yo tengo que apoyar la regla, la escuadra, ¿va? Y donde me queda bien derechita acá es perpendicular y pasa por B. Ahí tengo una altura. ¿Por qué digo una altura? Porque también puedo hacer la misma historia, por ejemplo, con respecto al vértice A. Tengo que hacer una perpendicular a BC que pase por A. A ver cómo queda ahí. Vamos a ver. Y bueno, más o menos va a andar por ahí. Vamos a correr un poquito más para ahí. Más o menos ahí. Y yo puedo jurar que la otra altura, la que va del vértice C y que es perpendicular a B, también tiene que pasar por ahí, por este puntito donde se corta. A ver. ¿Cómo queda? No va a quedar, muchacho. No va a quedar, mírala, mírala. Mírala, mírala. Opa, se torció un poquito ahí. Por ahí. Justito. Ahí que se me torció. Buah. Me quedó bastante bien. Las tres alturas concurren en ese punto que se llama ortocentro. Y que no sé qué letra le voy a poner, yo qué sé. Le voy a poner una H. Total, la altura generalmente se pone H. Bueno, me piden hallar las coordenadas de ese punto, pero en forma analítica, algebraica. Con el dibujo ya lo hice, pero me piden más precisión. Quiero saber exactamente cuál es ese punto, las coordenadas de ese punto. Entonces, lo que yo voy a necesitar es, por lo menos, hallar la ecuación de dos rectas. Y bueno, con el corte de dos rectas, después veré si la otra también es necesaria o podemos hacer alguna otra cosa. Bueno, necesito entonces hallar, a ver, por ejemplo, pongamos esta. Pongamos la altura esta con respecto al vértice B. Es perpendicular, acá a 90 grados, perpendicular a AC. Hay que acordarse que la ecuación de la recta que es perpendicular a otra tiene coeficiente angular opuesto e inverso de esa otra. O sea que si yo consigo la ecuación de la recta AC, de esta recta AC, entonces ya sé que el coeficiente angular de esta va a ser opuesto e inverso de esta, porque son perpendiculares. Y además, como ya sé que pasa por B, ahí voy a poder hacer la ecuación punto pendiente. Y voy a conseguir la ecuación de esta recta. A ver si me siguieron esa jugada. ¿La repito? La repito. Si yo consigo el coeficiente angular de la recta AC,
ya voy a saber cuál es el coeficiente angular de esta altura, porque es perpendicular, el opuesto del inverso de este. Entonces, una vez que yo conozca el coeficiente angular de esta recta, como conozco un punto, voy a poder calcular la ecuación de esa recta. La misma historia va a ser, por ejemplo, acá, para esta. Si yo voy a querer hallar la altura con respecto a A, esta que está acá, bueno, lo mismo, voy a tener como acá sé que es perpendicular. Si yo consigo cuál es el coeficiente angular de la recta ABC, esta recta ABC, ya sé que el coeficiente angular de esta altura va a ser opuesto e inverso de esta. Y la misma historia, como conozco un punto y conozco la pendiente, voy a poder conocer la ecuación de la recta. Entonces, una vez que tenga la ecuación de esta recta y la ecuación de esta otra recta, cuando haga la intersección voy a encontrar ese punto que estoy buscando. Hice un adelanto, un pequeño adelanto de lo que voy a hacer, ¿no? Así que ahora, manos a la obra. Ustedes pueden pausar estos videos, recién ahora lo aviso, pero... y tratar de hacerlo ustedes antes que yo. Y después ver si salió. Bien. Vamos entonces. Vamos a ver cuál es el coeficiente angular de la recta AC. En realidad no me importa la ecuación de esta recta. Solo me importa cuál es el coeficiente angular. Porque en realidad yo lo que necesito va a ser el de este. Coeficiente angular de AC. M de AC. El coeficiente angular de AC. Acuérdense que el coeficiente angular era la resta de las y dividido la resta de las x. AC. Menos 3 menos 2. Resta de las y dividido resta de las x. 1 menos 11. Así que esto me da coeficiente angular de AC. Menos 3 menos 2 menos 5. Y 1 menos 11 menos 10. Y 5 décimos es un medio. Así que el coeficiente angular de esta AC es un medio. Coeficiente angular de AC, un medio. Entonces, yo pregunto, estos tres puntitos quiere decir entonces, si el coeficiente angular de AC es un medio, ¿cuál va a ser, qué es esta? ¿Cuál va a ser el coeficiente angular de esta que es perpendicular? El opuesto del inverso de un medio. A esta lo voy a llamar R, ¿está? R. Es la media, perdón, nada que ver. Es la altura, es la recta que incluye a la altura esta. Voy a llamar R. Entonces el coeficiente angular de R, que es perpendicular a AC, vamos a poner R es perpendicular a AC, va a ser el opuesto del inverso, o sea, menos 2. Ya tengo el coeficiente angular de esta. Vamos a hacer algo parecido entonces ahora que dijimos con BC y la perpendicular a BC, la altura esta. Vamos a ver cuál es el coeficiente angular de BC. Otra vez la resta de las y, 5 menos 2, dividido la resta de las x, 2 menos 11. Esto es 5 menos 2, 3, 2 menos 11, menos 9. Esto es un tercio negativo, menos un tercio. Coeficiente angular de BC es menos un tercio. ¿Cuál es el opuesto del inverso de menos un tercio? ¿Por qué el opuesto del inverso? Porque yo acabo de descubrir el coeficiente angular de BC, pero quiero saber el coeficiente angular de esta, que es perpendicular. Y entonces tengo que hacer el opuesto del inverso de menos un tercio, que doy vuelta y cambio el signo, así que me da 3. El coeficiente angular de S, que le voy a llamar S a esta. Le voy a llamar S. El coeficiente angular de S, entonces, va a ser el opuesto del inverso de menos un tercio, que es 3. Así que, vamos a retomar un poquito. A ver si entonces ya descubrimos cuáles son los coeficientes angulares, pero ahora tenemos que saber cuál es la recta R. La recta R voy a hacer la ecuación punto pendiente. Es I menos I sub B, 5, es igual a M menos 2 por X menos X sub B, que es 2. Ahí sigo un poco más, así que
La recta R tiene ecuación y este menos 5 queda como más 5. Acá me queda menos 2x y más 4. Más 5. Así que esto es y igual menos 2x más 9. La recta R es y igual menos 2x más 9. Bueno, ya tengo esta recta que incluye a esta altura, que es lo que yo necesito. Ahora voy a ver cuál es, no, perdón, esta R incluye a esta altura. Ahora voy a ver cuál es la recta S, la que incluye a la otra altura. La recta S, otra vez, ecuación punto pendiente. Tengo el coeficiente angular, 3. Y tengo un punto por el que pasa A, I menos I sub A es igual a M, 3, por X menos X sub A, es 1. Así que la recta S tiene ecuación y este más 3, esto es más 3, que pasa para el otro lado como menos 3. Y acá tengo 3 por X, 3X, y 3 por menos 1, menos 3. O sea que esto es y igual 3x menos 6. La recta S es y igual 3x menos 6. Y ahora lo único que necesito es intersecar estas dos rectas, hacer la intersección de R y S. Y ahí voy a encontrar el punto que ando buscando. No tengo más espacio, así que voy a tener que borrar. Voy a tener que borrar un poquito esto, todo esto. A ver, entonces, tengo que intersecar dos rectas. Acá hay que acordarse de tercero de liceo cuando resolvíamos sistemas de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. La intersección de dos rectas es resolver un sistema. ¿Ah? Tengo esas dos rectas que las quiero intersecar. Y igual menos 2x más 9. Que es esta, con y igual 3x menos 6. ¿Qué es esta? La intersección de esas dos rectas me va a ese punto. Y como dije, esta llavecita te tiene que hacer acordar algo. ¿Sistema de ecuaciones? Sí, muy bien. Es resolver ese sistema de ecuaciones. Y está divino para resolverlo por igualación, porque tengo y igual a algo, esos dos algo entonces son iguales, porque dos expresiones que son iguales a una tercera son iguales entre sí. Así que ahora no me voy a complicar más la existencia y voy a escribir que esto es igual a esto y voy a despejar de ahí la x. Es igual a 3x menos 6. Voy a despejar de esa ecuación de primer grado la x. Vamos a pasar las x para este lado. Este 3x pasa restando. Y este 9 pasa restando para el otro lado. Menos 2x menos 3x menos 5x. Menos 6 menos 9 menos 15. El menos 5 pasa dividiendo. Así que x es 3. Ya tengo la x. ¿Cómo era que se resolvía ahora? Bueno, agarro cualquiera de estas ecuaciones, agarro esta que está más abajo y voy a despejarla ahí. Y es igual a 3x, pero la x ya sé que vale 3, menos 6. 3 por 3, 9. O sea que y es 9 menos 6, que es 3. También. Así que la solución de este sistema es el par ordenado 3, 3. O sea que el punto que andamos buscando, el ortocentro, tiene coordenadas 3, 3. A ver si más o menos andamos bien. 1, 2, 3. El 3 anda por acá. Está bien. Y 1, 2, 3. El 3 anda por acá. Bueno. Supongamos que está bien. Está bastante bien, la verdad. Se me torció un poquito ahí. Pero bueno, esta es la fuerza que tiene la geometría analítica. No importa si el dibujo te quedó medio mal, pero hechas las operaciones, ahí sí te da justito. Una cosa que queda pendiente, y no lo voy a hacer porque ya se hizo muy largo, es verificar que el punto H también pertenece a esta altura. Tendríamos que hacer otra vez la misma historia, ver cuál es el coeficiente angular de la recta AC
De ahí sacás el coeficiente angular de esta que es perpendicular y como tenés este punto por el que pasa, hallás la ecuación de la recta, esa que está ahí. Y te fijas si el punto H pertenece a esa recta. Y si no, lo otro que puedes hacer es resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas con la otra ecuación. Pero bueno, yo recomiendo mejor verificar que el punto H pertenece a la recta que incluye a esta altura. Esa perpendicular. Bien, con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8.